Hola amigos, hermanos, soy David Silva, miembro de la Iglesia Bautista de la Florida, y en esta jornada tengo la posibilidad y la oportunidad de compartir un devocional, un breve estudio de las Sagradas Escrituras contigo en esta hora. Y te invito a que podamos juntos reflexionar en lo que las Sagradas Escrituras nos tienen que decir. Yo no sé si tú sabes, pero existe una lista que se denomina la lista Forbes o la lista Forbes. Y es un indicador que se realiza año a año para saber quiénes son las personas con mayor cantidad de dinero en el mundo, las personas más influyentes, las personas más poderosas en relación al dinero. Y esta lista que se realiza todos los años es un indicador para observar este tipo de cosas. Y en esa lista tú puedes encontrar a personas como Bill Gates, por ejemplo, y también puedes encontrar a personas como el creador de Facebook, que es Mark Zuckerberg. No me recuerdo bien la pronunciación del apellido, pero no es lo importante. El tema es que en esta lista podemos observar quizás las personas más poderosas del mundo. Tú puedes decir, wow, ellos están como en el top, ellos tienen el control de todas las cosas, como medios de comunicación masiva, control de mercado, un montón de cosas que podemos pensar. Y podríamos decir, bueno, ellos no se preocupan por arriendo, ellos no se preocupan por si les va a alcanzar el dinero al fin de mes, ellos quizás viven en otra escala. Tú puedes decir, y yo puedo decir, wow, ellos son poderosos. Pero la persona de la cual vamos a hablar hoy día y de la cual vamos a intentar encontrar algunas aplicaciones para nuestra propia vida, esta persona quizás fue la más poderosa persona en el mundo antiguo. Quizás es la persona más influyente en su momento y en su tiempo, mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Y esta persona que existió en el pasado, de la cual hay registros en la historia, y obviamente lo podemos encontrar en la escritura, fue Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, de nombre muy extraño, ¿cierto? Quizás tú lo escuchaste cuando pequeño, historias en la iglesia, o a lo mejor lo leíste en historia, o has escuchado algo sobre este hombre. Y este hombre era muy poderoso, muy poderoso. Tan poderoso que él fue el gestor de lo que se conoce como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y esa maravilla que construyó él en su periodo se conoce como los jardines colgantes de Babilonia. Eran edificaciones que medían más de 23 metros y dicen que lo hizo para impresionar a su reina, que deseaba ver las montañas como lo hacía donde ella vivía, y él mandó a hacer esto en honor a su querida reina. Tanto era el poder de este hombre que tenía esa capacidad. Pero aún siendo el hombre más poderoso, aún teniendo el control de muchas cosas, quizás como nosotros no lo podemos imaginar, a este hombre la vida se le está desarmando. La vida le está dando un vuelco. Está a punto de convertirse en un animal. Y cuando le sucede esto, le da gracias a Dios, porque él se da cuenta que había un problema en él. Era como un tipo de cáncer espiritual que lo estaba carcomiendo. Y a través de esta situación, él le da gracias a Dios porque él reconoce cuál era su problema. Y déjame decirte que probablemente ese problema sea el mismo que hoy día tenemos nosotros. Y ese problema se denomina soberbia. O lo podemos presentar como orgullo. Y de ese tema quisiera hablar contigo en esta hora. ¿Y por qué comenzamos con las personas muy poderosas? Y particularmente como introducción a Nabucodonosor, porque nosotros podríamos decir, bueno, Nabucodonosor tuvo un gran poder y estas personas arriba tienen gran poder, pero nosotros no somos como ellos. Pero déjame decirte que si hay algo que nos ha enseñado hasta cierto punto, esta pandemia que nosotros estamos viviendo, que ha tocado nuestra puerta y que cada vez hay mayor cantidad de fallecidos y que ha desarmado todo lo correspondiente a la economía, a la salud, nos ha atacado físicamente, psicológicamente, económicamente. Esta situación nos ha enseñado que probablemente a este punto de la historia nos sentíamos con el control de las cosas. Incluso si no somos personas que estamos en esa lista, hasta cierto punto teníamos el control
o sentíamos que teníamos el control de las cosas. Y esta situación nos ha venido a revelar cuáles son los ídolos de nuestro corazón. Y uno de esos problemas es la soberbia y el orgullo. Así como luchó Nabucodonosor, quizás nosotros estamos luchando contra eso. Y de ese problema vamos a hablar. Tú podrías decir entonces, wow, quiero dar gracias a Dios porque yo no soy soberbio, yo quiero dar gracias a Dios porque yo no soy orgulloso. Pero si ese pensamiento llega a pasar por tu mente en este momento, déjame decirte que es el primer indicador para que consideres que tienes problemas con este tema, ¿sí? Así que puede que reconozcas que tienes este problema y puede que digas que no lo tienes, y aún así este tema es relativo a tu propia vida, porque probablemente seas ciego en reconocer que tienes y luchas con este problema de la soberbia y con el orgullo. Entonces, para tratar con este tema y buscar las aplicaciones pertinentes para nuestra propia vida, yo te quiero invitar a ver 3 puntos bien sencillos. En primer lugar, describir de qué se trata la soberbia, utilizando el ejemplo de Nabucodonosor. En segundo lugar, ver cómo esto se puede aplicar a nosotros y qué efectos prácticos tiene en nuestra propia vida la soberbia y el orgullo. Y en tercer lugar, cómo terminar con esto, cómo acabar con el orgullo, cómo terminar con la soberbia. Y primero que todo me gustaría mencionar, a modo de describir este problema, entender un poco el contexto de lo que sucede. Y debemos entender que Nabucodonosor, el rey más poderoso, la Biblia relata ahí en el capítulo 4, así que si puedes tomar tu Biblia o seguir acá en los versículos que van a aparecer. En el capítulo 4 del libro de Daniel, en algunas Biblias aparece como la locura de Nabucodonosor. ¿Y qué sucede acá? Sucede que Nabucodonosor está caminando, está floreciente ahí en su palacio, y de repente ve una visión, un tipo de sueño que lo deja estupefacto, que lo deja trastornado, por decirlo así. Y él se asusta, cae, y lo que ve es que se aparece ante sus ojos como un gran árbol, muy grande. Y en este árbol vienen distintos aves a posarse en el árbol, y da la impresión de que es un árbol que provee, un árbol muy grande, provee para los animales, ¿verdad? Florece este árbol. Y entonces hay una voz que señala que van a cortar este árbol, van a derribarlo. Y ahí siguen otras descripciones en el texto que tú lo puedes buscar. Y esos grandes rasgos es el sueño que tiene este hombre, que tú lo puedes profundizar después en tu propia lectura. Y se siente tan asustado, este hombre floreciente, poderoso, se siente tan asustado que pide que alguien le venga a explicar de qué se trata este problema, de qué se trata este sueño, esta visión que él tiene. Y no le pueden explicar, pero él manda a llamar entonces a Belsasar, a Daniel. Y Daniel escucha la descripción del sueño que tiene Nabucodonosor, y entiendo que las escrituras dicen que está como una hora como en shock, digamos. Y luego de esto le dice: Rey, espero que esto que te voy a decir sea para tus enemigos y no para ti. Y le explica que si él no se arrepiente a través de la demostración de sus obras, si no se arrepiente del problema que él tiene, digamos, si no le da la gloria a Dios, él va a ser cortado de su gobierno, por decirlo así, y se va a transformar en un animal, prácticamente un animal. Va a vivir con los animales, va a estar ahí en el suelo. Incluso la escritura dice más adelante que como que le crece un tipo de pelaje, algo así, si él realmente no le da gloria a Dios y no reconoce a Dios. Estoy resumiendo. Y Nabucodonosor escucha esa historia, o no más que historia, escucha esta explicación de lo que él ve, y la escritura dice que pasan 12 meses en los cuales este hombre está ahí, y dice la escritura que a los 12 meses él dice unas palabras más adelante que son como, ¿cómo decirlo? Aquello que señala que ha caído y que Dios va a cumplir
su palabra. Ahora, ¿por qué sabemos que el problema que él tenía era la soberbia? Y más adelante lo puedes ver ahí en Daniel, capítulo 5, versículo 20. Y hablando sobre Nabucodonosor, la escritura dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Esas palabras describen a Nabucodonosor y lo describen como soberbio y como endurecido en su orgullo. Ese es el problema que podemos ver, soberbia o orgullo. Pero sabes que Cristo se refirió a la soberbia en el Nuevo Testamento, y es muy importante que podamos ver el significado que esta palabra tiene, que esta palabra engloba, que viene siendo la soberbia, y que la podemos utilizar como sinónimo con orgullo. Y en Marcos capítulo 7, versículo 20, Cristo mismo habla sobre este tema cuando Él describe de que el pecado o los problemas que tiene el hombre no surgen de afuera, sino que salen de su corazón. Y Jesús dice que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Versículo 20 del capítulo 7 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas esas cosas, todas estas maldades, dice, de dentro salen y contaminan al hombre. Y en esta lista de descripciones de problemas o pecados que podemos encontrar, el Señor Jesús menciona la soberbia. Y déjame explicarte que esta palabra que Jesús utiliza, que aparece pocas veces en el Nuevo Testamento, tiene mucho que decir. La palabra que utiliza Jesús es uperefania. Y esta palabra, que nos puede sonar extraña, era muy clara en el contexto donde estaba Jesús. Para los griegos, para los judíos era muy claro, porque era un pecado que en el mundo antiguo todos lo conocían muy bien. Y en pocas palabras, es aquella persona que mira despectivamente a través de su arrogancia a los demás. Una persona que sufría de uperefania era aquella persona que en su corazón formaba una suerte tipo de plataforma y miraba a todos los demás de manera despectiva. Incluso podía ser aquella persona que se manifestaba humilde para todos los demás, pero que por dentro estaba lleno de orgullo. Esa era una persona que sufría de uperefania. Y esta soberbia para las personas de la antigüedad, ellos en primer lugar pensaban que era producto de haber nacido en una cuna de oro. Por lo tanto, como las personas que estaban en ese poder, que lo recibían por familia, eran aquellas personas que estaban más propensas a esto. Entonces tú podrías decir, bueno, es normal que la gente que tenga dinero o que tenga poder tenga la tendencia a ser soberbio, pero déjame decirte que en mi experiencia he podido conocer personas con mucho dinero, mucho. Y quizás han sido las personas más humildes que yo he conocido. Y el hecho de que ellos tengan estos recursos no tiene nada que ver con ser humilde o no ser humilde, ser soberbio o no soberbio, porque he conocido personas que se han hecho su fortuna, que se han hecho sus ingresos por mucho trabajo, que salieron desde muy abajo y son las personas más soberbias que puede haber conocido. Quiero decirte que no hay una correlación entre tener plata o no tener plata, en ser pobre o no ser pobre. La soberbia es un aspecto y un pecado que nos puede tocar a todos nosotros. A todos nosotros. El uperefanos, el soberbio, es aquella persona que ha elegido un altar en su corazón y se adora a sí mismo. Ahora, existen claras evidencias que Nabucodonosor sufrió de este problema, y sufría de este problema porque yo te mencionaba en el capítulo 5 y verso 20, había una descripción de esta. Pero ¿cómo podemos describir la soberbia y el orgullo en términos prácticos para nosotros y para aplicarlo de una manera sencilla? Fíjate las palabras que utiliza Nabucodonosor. Estoy aquí con las escrituras. Daniel, capítulo 4, verso 29 al 30, dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real,
con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. ¿Qué está diciendo Nabucodonosor? ¿Y qué nos explica él de este problema de sentirse orgulloso de lo que Jesucristo describe? Y en términos prácticos, amigo, hermano, déjame decir que la soberbia u orgullo espiritual es cuando tú miras la vida, todo lo que te rodea, lo que has conseguido, tú lo miras y en el fondo de tu corazón tú dices, yo lo hice. En el fondo es cuando tú sientes y dices, yo lo conseguí. Esta vida es para mí y es por mí porque yo he labrado mi futuro. Aquella persona que es soberbia es la que mira lo que está sucediendo y las buenas cosas que le están pasando en su vida, las observa y dice, esto es por mí, yo lo conseguí, esto yo lo merezco. ¿Te acuerdas cuando te dije que había personas que quizás no nacieron, como en nuestra jerga, decir, nacieron en cuna de oro? No, personas que construyeron su nombre o su fortuna, son personas que quizás tienen más, son más cercanas a la soberbia y orgullo, digamos, y no tan así aquellas personas que nacieron en una cuna. Y puede ser, porque aquellas personas han construido su futuro. Lo que quiero ilustrar, hermanos y amigos, es que la soberbia y el orgullo es mirar todo a tu alrededor y todas las cosas buenas y decir, yo lo hice, yo lo conseguí. Por lo tanto, cuando la vida va bien, o relativamente bien, la soberbia y el orgullo te hacen pensar que esto lo conseguiste tú porque tú has trabajado lo suficiente. Tú has sido más honesto que las otras personas. Tú lo has conseguido porque tú te has esforzado más que otras personas. La soberbia es la que te dice, yo lo hice. La soberbia te hace mirar la vida y decir que todo lo bueno que te está pasando es porque tú lo conseguiste. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas van mal? La soberbia te hace pensar y decir, y mirar con amargura, decir, yo no debiese estar pasando por esto. Yo no debiese sufrir esto que estoy sufriendo. Otros debiesen sufrirlo, no yo. La soberbia nos hace responder de esa manera. En los tiempos buenos, todo esto lo conseguí, yo lo hice. Y en los tiempos malos, yo no merezco esto. Ahora, creo y me atrevo a decir que en nuestro contexto esto ha sido es cada vez más y más propenso a realizar porque vivimos la cultura del currículum, ¿sí? Mientras tu currículum sea mucho más amplio, y no quiero decir con esto que no te perfecciones, que no estudies, no, pero estoy diciendo que terminamos mirando a la persona por la cantidad de logros que ha conseguido. Y si tú te fijas, hoy día esta enfermedad puede tocar a cualquier persona. A cualquier persona, y nuestros logros no nos van a servir para librarnos de esto. Y por eso te decía al inicio que este contexto que nosotros estamos viviendo puede evidenciar que estamos sufriendo este tipo de problema que sufrió Nabucodonosor. Ahora bien, ¿es posible que un cristiano, que una persona que diga, yo creo en la gracia de Dios, yo fui salvo de la muerte por Jesucristo, digamos, es posible que este tipo de personas que dicen que han recibido todo como un regalo de Dios caigan en la soberbia y el orgullo? Y hermano, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque podemos llegar a pensar que lo que estamos haciendo lo hemos conseguido porque hemos obedecido lo suficientemente bien a Dios. Y podemos decir, gracias Dios, pero en el fondo podemos pensar, yo lo conseguí porque le obedecí a Dios. ¿Sabes cómo podemos reconocer, aún siendo cristianos, que tenemos este problema? Cuando somos las personas que decimos, oh, me han hecho tanto daño. Ellos debiesen respetarme. En la iglesia debiesen considerar cuántos años llevo. Cuando ese tipo de cosas pasan por tu mente, cuando tú te sientes tan lastimado que sientes que la iglesia quizás no te considera lo suficiente, déjame decirte que estás cayendo en el mismo problema que tenía Nabucodonosor, la soberbia y el orgullo, porque estamos pensando solamente en nosotros. Ahora bien,
¿Cuál es el problema de la soberbia y del orgullo? Tú podrías decir, wow, para Nabucodonosor era obvio sentirse orgulloso porque en realidad él es la persona que tiene el control de las cosas, él es la persona que controla el mundo en ese momento, entonces como obvio sentirse así. Él fue el que hizo los jardines colgantes, entonces cómo no se va a sentir orgulloso, pero yo te voy a decir cuál es el problema ahí. Imagina que tú eres un pintor. Imaginemos que yo te conozco y yo sé que tú eres un pintor, pero que en realidad no muchas personas conocen tu arte. Y yo me acerco a ti y observo un gran cuadro en tu casa. Y yo te digo, wow, qué bonito cuadro, eres muy talentoso. ¿Me lo podías prestar para yo mostrarle a otras personas tu arte? E imaginemos que tú me dices, ok, yo te voy a prestar mi cuadro y tú lo vas a exhibir. Entonces yo tomo el cuadro, imaginemos que yo tomo el cuadro y me voy a una galería de arte. Y presento el cuadro y digo, mira qué lindo el cuadro, ¿verdad? Yo lo hice, yo lo pinté. ¿Estaré bien o estaría mal? ¿Qué pasa si tú te enteraras que yo estoy tomando tu cuadro y digo, este cuadro lo hice yo lo pinté? Sería un fraude, ¿verdad? Sería una mentira. Y tú te enojarías mucho conmigo porque yo estaría mintiendo. ¿Por qué te enojarías conmigo? Porque yo te quité tu obra, la hice pasar por mí. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que el autor es el dueño de su obra. Y fíjate que la Biblia nos enseña por qué tenemos la tendencia a ser orgullosos. Porque en el fondo no queremos reconocer que lo que tenemos y lo que hemos recibido es un regalo de Dios y no es de nosotros. Nada de lo que tenemos lo merecemos. Y ese es el gran problema. Déjame decirte, porque si admitimos que Dios es quien nos ha dado la vida, si admitimos que Dios es aquel que ha provisto lo que tenemos, entonces inmediatamente cuando yo reconozco que Dios es el autor de la obra, que Dios es el que ha provisto las cosas para mí, cuando yo reconozco eso, exactamente en ese momento pierdo el control. Y nosotros no queremos perder el control. No quiero perder el control. Si admitimos que Dios es quien nos ha dado las cosas, perdemos control, como lo acabo de decir. Entonces, pero yo te quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Cuánto de lo que has hecho en tu vida, cuánto de lo que hiciste, e incluso cuánto de los logros que has obtenido, realmente estuvieron bajo tu control? ¿Cuánto de lo que tienes hoy día, realmente está bajo tu control? ¿Elegiste tú la raza que tienes? ¿Elegiste tu género? ¿Fuiste tú quien escogió el siglo donde naciste? ¿Escogiste tú tu propia familia? Y si nos hacemos estas preguntas, si te haces estas preguntas, te das cuenta que esas cosas no están bajo tu control, nunca han estado bajo tu control. Es más, déjame profundizar un poco más en esto. Dice, claro, yo no escogí mi género, yo no escogí la familia en que nací, pero esto que he conseguido, yo lo he conseguido con mi trabajo duro, pero ¿con qué te puedo preguntar yo? ¿Con qué has conseguido ese trabajo duro? ¿Fuiste tú quien escogiste tener 2 manos? ¿Fuiste tú quien escogió tener la habilidad en las matemáticas? ¿Fuiste tú quien escogiste poder tener 2 pies para caminar? ¿Tú lo escogiste? ¿Tú escogiste tener 2 ojos al nacer? ¿Fuiste tú? ¿Fui yo? Tú no escogiste las conexiones que has tenido. Tú no tienes la capacidad de escoger los talentos con los cuales naces. Claro, tú puedes perfeccionarte en algo, pero ¿eres tú el que tiene el control de ese tipo de cosas? ¿Tú escogiste tener las habilidades que tienes? Déjame decirte, tú no escogiste los padres que tienes. Tú no escogiste la familia que tienes. Por favor, ni siquiera escogiste tu nombre. Ni siquiera escogí mi nombre. ¿Quieres saber qué significa ser humilde? Significa comprender que todo lo que tú tienes, Dios te lo dio. Y la soberbia nos hace sentir que no, yo me lo gané. ¿Te das cuenta? Entonces, amigo, hermano, la soberbia es un cáncer que carcome y tú no te das cuenta que te haces daño a ti y haces daño al resto. Y aquí quiero mencionar lo siguiente. ¿Cómo se observa esto en nuestra vida? Y fíjate que lo que la Biblia dice es que
en el versículo 32 del capítulo 4, Daniel le describe a Nabucodonosor lo que le va a suceder y dice, y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y eso la palabra después dice que se cumple. Ahora entendemos que Nabucodonosor como que se empieza a transformar en un tipo de animal. Algo pasó por su mente, un cambio psicológico, podríamos decir, y en el cual pasan 7 tiempos. Y muchos de los comentaristas no tienen certeza a qué se refieren estos 7 tiempos. Pueden ser 7 años, pueden ser 7 meses, algunos dicen que fueron 7 estaciones, pero aún así, si pensamos que fueron tan solo 7 meses, es un largo tiempo en el cual este hombre se transforma en un animal. Ahora, podemos decir, en realidad nosotros no nos transformamos en animales, fue un ejemplo que Dios utilizó personalmente con esta persona. Pero Dios le da una lección a este hombre, transformándolo en un animal, digamos. Pero esas mismas reacciones o aplicaciones las podemos aplicar en nuestras propias vidas, aún sabiendo que no nos vamos a transformar en un perro o en un buey que se va a arrastrar. Dios nos enseña que de alguna manera la soberbia y el orgullo nos desequilibra mentalmente. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cómo la soberbia nos transforma en animales? Pues bien, déjame decir algo en primer lugar. La soberbia te transforma en un animal porque no eres capaz de empatizar con las personas. La mayoría de ustedes, nosotros hemos tenido una mascota, ¿cierto? Y hemos querido mucho a nuestras mascotas. Y las mascotas se acercan con mucho cariño, ¿verdad? Tú sientes que te quieren. Pero en realidad el animal está condicionado por sus reacciones instintivas. Él se acerca a ti porque tiene hambre. Él no tiene la capacidad de ponerse los zapatos de otros. El animal siempre piensa en él, en satisfacer sus necesidades, en satisfacer sus instintos. Así como un animal se mueve por instinto y piensa solamente en él, la soberbia o el orgullo puede tener el mismo efecto en nosotros. Cuando la soberbia toca tu puerta, cuando la soberbia te empieza a transformar, siempre terminas pensando en ti. Esa es una forma de transformarte en un animal. Pero ¿cómo? Todo gira alrededor tuyo. ¿Sabes cómo reconocer a una persona soberbia? Es aquella cuando tú hablas con esta persona y de alguna manera terminaron hablando de él. Todo gira en torno a él. La persona soberbia es aquella que todo el mundo gira en torno a él. Y yo creo que tú has conocido personas así, y es bastante desagradable encontrarte este tipo de personas. Pero déjame decirte que probablemente tú seas ese tipo de persona, y yo sea ese tipo de persona, que todo gira alrededor de nosotros. Y nos transformamos en verdaderos animales. Pero eso no es lo único. No es lo único. Porque además de centrarnos en nosotros mismos y transformarnos en este tipo de animal, el animal no puede experimentar el gozo. El animal, claro, va a estar contento al recibir comida, pero el animal no se puede regocijar cuando pasa tiempos de aflicción, no se puede regocijar cuando pasa por tribulación. La persona que tiene un gozo, de verdad, lo puede hacer así, lo puede experimentar de esa manera. Pero una persona que vive en la soberbia no es capaz de experimentar el gozo. ¿Sabes por qué? Porque cuando algo bueno pasó en su vida, claro, puede decir gracias Dios, pero en el fondo dice, bueno, estaba bueno ya. Era tiempo de merecer esto. Pero cuando algo malo pasa en su vida, él dice, esto no está bien, esto no me debiese pasar a mí. No hay gozo en su vida. ¿Te das cuenta entonces cómo la soberbia nos ataca? Nos hace vivir centrados en nosotros mismos, nos amarga, todo gira alrededor de nosotros, e incluso la gente ya no se quiere acercar a nosotros, porque va a escuchar a nosotros el mismo discurso, todo por mí, todo hacia mí. Hay una ilustración muy buena que dice que hubo una persona que tenía cáncer y se acerca a su amigo, quiere hablar con este amigo, va a su casa, toca la puerta y este amigo lo recibe, pero antes ni siquiera de este amigo que tiene cáncer, digamos, hablar con el que lo recibe empieza a hablar y se empieza a quejar de todo, y está como 1 hora hablando de él. Y dice,
oh amigo, ¿verdad que tú venías a contarme algo? Y este amigo le dice, sí, te venía a contar que tengo cáncer. Y yo no quiero usar este ejemplo para insensibilizarnos con esta enfermedad que muchas personas sufren. Lo estoy usando como un ejemplo de darnos cuenta que afuera, alrededor de nosotros, hay personas que sufren mucho más que nosotros. Y siempre estamos centrados en nosotros mismos. Y déjame decirte, cuando estás centrado en ti mismo, eres una persona orgullosa y soberbia. Pero ¿sabes qué? Yo podía quedar aquí y decir, wow, terminemos con la soberbia. Pero ¿cómo solucionamos este problema? ¿Cómo acabamos con la soberbia en nuestra propia vida? ¿De qué manera acabar con esto? Y la respuesta nos la da Nabucodonosor. ¿Cómo acabar con la soberbia y el orgullo en nuestra vida? Y en primer lugar, déjame decirte que la respuesta no es esforzarte más para ser mejor cristiano, en el caso que lo seas. La respuesta no está en ser agradecido de la vida, si es que no crees en Dios, o a lo mejor te acercas a Dios en algunas ocasiones. La respuesta no es ser más agradecido de la vida, no, esa no es la respuesta, porque te puedes sentir orgulloso de ser agradecido de la vida. Te puedes sentir orgulloso por obedecer a Dios y no tener orgullo en tu vida. No sé si me explico, es una dinámica que nunca acaba. No es suficiente esforzarte ahora. La respuesta nos la da Nabucodonosor en el capítulo 4 y versículo 34 dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, dice, son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hubo un momento en el cual Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo, y esa es la respuesta. Para terminar con este problema en nuestras propias vidas, acabar con la soberbia, acabar con el orgullo, tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y mirar a Dios. ¿Y qué significa esto? Hermano, la solución, como yo te decía, amigo, la solución no radica en esforzarte más, te vas a sentir orgulloso de esforzarte. La solución radica en entender qué significa mirar al cielo. Y mirar al cielo significa reconocer que Dios está en control de todo, que Dios está arriba y nosotros abajo. Que Dios es soberano y tú y yo no soy soberano. Que las cosas que las tenemos, Él fue quien nos las otorgó y no fuimos nosotros quienes las ganamos. Y con esto no estoy menoscabando tu esfuerzo. De hecho, la Biblia nos enseña a reconocer el esfuerzo de las personas. No estamos hablando de no reconocer. No quiero no reconocer que a lo mejor te has esforzado en tu vida, pero debes reconocer que ese esfuerzo quizás lo has llevado a cabo a través de cosas o de medios o habilidades que Dios te dio y no las conseguiste tú por tu propia naturaleza. Alzar los ojos al cielo significa comprender que hay una dislocación en nuestro corazón. Y esa dislocación que nosotros los cristianos le denominamos pecado es tratar de sacar a Dios del lugar que le corresponde y sentarnos nosotros y sentir que nosotros somos los que estamos en el control de las cosas. Y esta dislocación lo que provoca es sentirnos orgullosos porque sentimos que podemos controlar las cosas. La Biblia señala que esta dislocación la provocamos nosotros voluntariamente. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo del corazón dice la Biblia que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno en el libro de Romanos. Queremos decirle Dios afuera. Tal cual Adán y Eva en el jardín del Edén, en el huerto del Edén. Alzar los ojos al cielo significa reconocer que esta dislocación solo se puede solucionar a menos que yo reconozca que Dios es el que puede hacer la obra en mi corazón. Es reconocer que necesitamos la gracia de Dios para cambiar. Alzar los ojos al cielo. Mira, hay un pasaje muy bueno, muy lindo en Lucas cuando habla de la parábola de los dos hijos, que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo. Y dice que el hijo pródigo, entrando en sí, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Y déjame decirte que el hombre reconoce
que en la casa de su padre tiene lo que él necesita y se da cuenta de su bancarrota espiritual. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el Evangelio tiene una parte que te va a ofender. Y esa parte que te va a ofender y que nos ofende no la podemos quitar. Esa parte nos dice que nosotros no podemos conseguir las cosas por nuestra propia voluntad, a menos que Dios nos provea. Esa parte del Evangelio que nos ofende, a diferencia de todas las religiones saben lo que dicen, tú puedes conseguir tu salvación. De alguna manera, si te esfuerzas lo suficiente y le demuestras a Dios a través de tu obediencia, te va a dar el cielo. Pero la parte que nos ofende del Evangelio, para que las buenas noticias del Evangelio sean buenas noticias, necesitamos reconocer que tenemos un problema. Y ese problema es lo que ha dislocado nuestro corazón. Debemos reconocer que necesitamos a Dios. Necesitamos reconocer eso. Alzar los ojos al cielo significa reconocer que hace 2000 años atrás Jesucristo es el medio por el cual podemos reconciliarnos con el Padre. Alzar los ojos significa reconocer que hay un problema en nosotros y que solamente Dios lo puede solucionar. Fíjate que hay un texto en el Nuevo Testamento, dice, el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Cristo carga la culpa de la soberbia para que tú y yo nos despeguemos de esa soberbia y reconozcamos que Él es el que nos trae a casa. La salvación solamente viene de Dios. Y yo te invito a alzar los ojos al cielo. Hoy te invito a alzar los ojos al cielo y reconocer que has sufrido de este problema. Y Dios nos invita a alzar nuestros ojos al cielo porque Él sabe que este cáncer espiritual te puede carcomer y puedes terminar solo. Nadie va a querer vivir contigo, nadie se va a querer acercar a ti, porque todo va a girar en torno a ti. Dios desea que nos despojemos de este problema, que seamos agradecidos de lo que Él nos da, que vivamos con gozo, que la soberbia y el orgullo no nos carcoman. Dios nos invita a alzar nuestros ojos, nos invita a arrepentirnos de este problema y a dejar de pensar que somos los que merecemos las cosas, sino que todo ha sido por su gracia. Ese ha sido el tema que quería compartir contigo en esta hora. Y si crees que Dios ha hablado a tu vida, puedes dejarnos un comentario abajo en el video, puedes escribirnos a través de las redes sociales, puedes seguirnos en Facebook, también en Instagram, nos puedes seguir aquí en la página de YouTube y te invitamos a que puedas seguir acompañándonos viendo estos videos que sean de edificación para ti, que lo puedas compartir con tus amigos, que lo puedas compartir con tu familia y que sea de bendición esta palabra, este mensaje que hemos podido compartir contigo. Te enviamos un abrazo y que Dios te bendiga.